Muy buenas tardes, estimados amigos hermanos, sean todos bendecidos. Estamos aquí en esta hermosa tarde para traer el mensaje, el consejo de Dios, aleluya, a todos los hermanos de la Iglesia Apostólica El Maestro y también a todos los hermanos y los amigos que lo están viendo a través de las redes sociales. Así que sean todos bendecidos. Soy el pastor Manuel de la Cruz Silvestre, pastor de la Iglesia Apostólica El Maestro. Amén. De inmediato vamos a dejar a la hermana Débora de la Cruz Chan con una hermosa alabanza para el Señor y para usted. Amén. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama como un atardecer. Y lo dice sin palabras, con las olas del mar. Me lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo él quiere estar. Me dice que me busque cuando salgo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Y lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me aman una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busque cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo él quiere estar. Me dice que me busca y cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Amén. Gloria a Jesús. El Señor siga bendiciendo a nuestra hermana Débora de la Cruz. De inmediato vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, en su capítulo 1, verso 30. La palabra del Señor dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. El tema de hoy es: nacimos para reinar. Amén. Entonces, la palabra reinar es gobernar, es tener el cargo, la función de jefe.
Dios nos creó con el objetivo de ser sus representantes, para tener el predominio, la superioridad. Por eso cuando sopló, entró su poder en el hombre. Y cuando le sopló, la Biblia dice que el hombre vino a ser un ser viviente. Inmediatamente el Espíritu de Dios entró en el hombre. Inmediatamente Dios declara la bendición como si fuera para él mismo. Y la Biblia dice en Génesis, en la Reina Valera 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree y domine. De esta manera su objetivo era que nosotros fuéramos sus representantes. Amén, porque Él crea el cuerpo y Él es espíritu. Entonces el Espíritu de Dios entra al cuerpo y el que habla por el hombre es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios lo empoderó cuando lo bendijo. Amén. Cuando le dijo, multiplícate y llena la tierra. Amén. Esa era la idea, ese era el propósito de que la tierra se llenara de seres humanos a la imagen de Dios. Amén. Por eso le voy a leer Génesis otra vez 1:26, pero en la Biblia, lenguaje sencillo. Mire lo que dice. ¡Qué maravilla! Dice así, al ver Dios tal belleza que había creado, dijo, hagamos ahora el ser humano tal y como somos nosotros, que domine. Aleluya. Por eso el apóstol Juan tuvo una revelación en 1 de Juan, en su capítulo 5, verso 7, cuando dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno, y esos 3 entraron en el hombre. Entonces, cuando la palabra entra en el hombre viene a ser hijo. Entonces, en el cielo era la palabra, el Espíritu Santo y el Padre. Y ahora damos testimonio lo que tienen el Espíritu Santo, porque Adán, cuando el Espíritu Santo entró en él, pues Adán se convirtió en hijo. Óigalo bien, en hijo. Por eso dice la Biblia en Lucas, en su capítulo 3, verso 38, Adán, hijo de Dios. ¿Cuándo vino a ser hijo? Cuando el Espíritu Santo entró al cuerpo de Adán. Entonces se cumple lo que el Padre dijo, para que sean como nosotros. Aleluya. Entonces, el hombre que es hijo de Dios está en ese conglomerado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando se bautiza en el río Jordán, la Biblia dice que como el hombre perdió la bendición de ser hijo por la desobediencia, pues ese espíritu venía al templo cuando se hacían los ritos que Dios mandó hacer en el templo de presentar el animal. Dios bajaba al templo, pero cuando vino Jesús, pues el espíritu que bajaba al templo como símbolo de lo que había de venir, pues cuando Jesús se bautiza, la Biblia dice que el cielo se abre y el espíritu que bajaba al templo, aleluya, y le hablaba al sumo sacerdote, entró en el cuerpo de Jesús
Es por eso que usted ve que en el libro de los Hebreos, en su capítulo 1 al 3, dice que Dios antes, en el viejo pacto, hablaba, aleluya, a través de ángeles y a través de personas preparadas como profeta y el sumo sacerdote, pero ahora no habla a través de su Hijo. Y el Hijo está dentro de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Por eso vuelvo y repito, en la Biblia, lenguaje sencillo de Génesis 1:26 dice: hagamos ahora al ser humano tal como somos nosotros, porque ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya Dios, usted no puede imaginárselo que lo ve en un cuadro. Ya Dios, usted no puede imaginárselo que lo ve en cualquier objeto. Ya usted no puede imaginárselo que lo ve como lo pintan, con los ojos azules, rubios, buen mozo, un cuadro. No, ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Dios quiere que usted use la fe y no se postre ante ningún cuadro. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando el hombre falla, pierde la bendición. Y Dios tiene que decirle en Génesis 3:17: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dolor significa pesar, tristeza, sufrimiento, aflicción, congoja, daño, calvario, sufrimiento. Amén. Pero ya el Espíritu Santo está en nosotros. Aunque esos dolores vengan a tocar en nuestras puertas, ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos la esperanza de que la victoria ya está dentro de nosotros. Amén. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza verdadera. Amén. Porque de antemano ya tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra victoria, que es la garantía de que somos reyes y sacerdotes, que es la garantía de que el triunfo ya está dentro de nosotros. Aleluya. Amén. Entonces, como Dios es Dios y lo que Él establece, el diablo no lo puede quitar. Dios declara una palabra que es el centro de la fe de todo el Antiguo Testamento. Y a través de esa palabra, el hombre que cumplía con ella por la fe, pues entonces la bendición de Dios se activaba sobre él. Cuando dijo: y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Él te va a herir en el calcañar, pero el de la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. El hombre en todo el Antiguo Testamento que quería cumplir con la palabra y ser canal de bendición para que el propósito de Dios se cumpliera en la tierra, pues tenía el respaldo de Dios. Amén. Porque Dios lo dijo, que la victoria era de Él y no de Satanás. Que Satanás obviamente iba a tratar de herir en el calcañar para sacarnos del camino. Aleluya. Sacarnos de la verdad, confundir a la gente. Por eso la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Eso es herida en el calcañar, cuando usted se sale de los pies del verdadero camino. Amén. Que Satanás le pone tropiezo. Pero gracias al Señor que Dios sembró esa palabra. Y por la fe, el hombre que creía esa palabra, pues tenía la victoria.
Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Amén, porque creía a esa palabra que el Padre había soltado inmediatamente después que el hombre fue engañado por Satanás. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Jesús se hace un hombre, porque Dios tuvo que hacerse un hombre para ayudar al hombre, amén, hacerse como un ser humano, aleluya. Él vino a exhibir la justicia de Dios. Él vino a exhibir el modelo de Dios, para que el hombre tome como punta de partida de que el hombre que quiere recuperar el reino que el hombre perdió, tiene que ajustarse a ese modelo que Jesucristo vino a modelar. Por eso Pablo dijo que Jesús era la misma esencia de Dios en la tierra. Era la misma imagen de Dios. Por eso el mismo Jesús, cuando vino a exhibir ese modelo, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre ya, porque Él era el modelo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es por ese modelo, si no es por mí. Amén. Entonces Él vino a exhibir eso. Por eso dice la Biblia en Lucas, en su capítulo 19, verso 10, dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aleluya. Entonces, por eso se hizo hombre, para Él poder cumplir lo que había establecido en Génesis, en su capítulo 3, verso 15, que esa palabra tenía que cumplirse por encima de los obstáculos del diablo y los demonios, por encima del infierno. Esa palabra tenía que cumplirse. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Por eso Dios, de lo imposible para el hombre, hace lo posible para dar a denotar que Él reina por los siglos de los siglos y de los siglos. Por eso, para Él cumplir su propósito, escogió a gentes justas primeramente, a gente que lo amaba a Él, y escogió, por ejemplo, a Sara, que tenía el vientre que no podía dar hijo. Y ya usted sabe, Abraham tenía 100 años, Sara 90, se le había quitado la costumbre y además era estéril. ¿Qué hace Dios? De lo que el diablo daña, Dios lo reconstruye para hacer su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que los hombres tenían por imposible, Dios lo hace posible para dar una demostración que su reinado es permanente. Que todo el que se alinea y se ajusta al plan y propósito de Dios logra, aleluya, lo que Él desea. Amén. Por eso dice la Biblia que Dios le concede a nosotros las peticiones de nuestros corazones, porque nosotros estamos dispuestos a cooperar para que el reino de Dios avance en el planeta. Por eso dice la palabra del Señor en Lucas, en su capítulo 6, que cuando Dios se encamina a cumplir su propósito, primeramente llama a Zacarías, aleluya, y le da la buena noticia de que Zacarías va a tener un hijo. Pero dice la Biblia que Zacarías y su esposa Elizabeth eran personas justas, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanza del Señor. Lucas 1:6. Aleluya. Amén. Entonces,
Dios primeramente escogió vasijas que eran fieles, que estaban ajustadas a la creencia por la fe de la palabra que dice Génesis 3:15. Aleluya. Entonces, todas esas personas, conforme a la historia, estaban y creían en esa palabra de Génesis 3:15. Por eso Dios escogió a José como compañero de María, porque la Biblia dice en Mateo, en su capítulo 1, verso 19, José su marido era un hombre justo. Y ya usted sabe, justo, el que cumple con la palabra, que el que cumple con la justicia de Dios. Justicia significa la equidad de Dios. Amén. Y dice la Biblia que cuando el ángel trata con María, oiga como le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Y por qué halló gracia delante de Dios? Porque era una mujer justa también. Era una mujer que andaba en la palabra. Entonces, ya usted y yo sabemos eso. Vamos a alinearnos conforme a la palabra para que el propósito por la cual Dios nos permitió que naciéramos en el planeta, amén, se active, se cumpla en nosotros, de que somos reyes y sacerdotes, como dice la palabra del Señor. Entonces nosotros nacimos para ser reyes. Nosotros nacimos para dominar, pero tiene que ir acompañado con la fidelidad a la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es que bajo esa misma idea, Pablo habló en Filipenses, en su capítulo 2, verso 5, y dice: piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Y oiga cuál era el pensamiento de Jesús. Filipenses 2:6. Cristo era como Dios en todo el sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un hombre y nacer como un ser humano y vivir como hombre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si como hombre Él cumplía la palabra de Dios, aleluya, el respaldo de Dios lo iba a tener como fue. Aleluya. Por eso Jesús, aleluya, fue al Calvario. ¿Para qué? Bueno, el apóstol Pablo tuvo una revelación en Romanos 8:3. Dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición de nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana. Por eso Dios mismo se hizo un hombre y se enfrentó en la cruz del Calvario al diablo, a los demonios y al infierno. Amén. Y como Dios es Dios y es invencible, pues bueno, todos sabemos que la victoria la tuvo Jesús. Amén. Cumpliendo así lo que Isaías había dicho. En Isaías, en su capítulo 53, verso 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Oiga lo que dice: se llevó nuestras enfermedades, porque al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, antes de la caída, no existía enfermedad. Entonces, Jesús vino a restaurar todo eso. Y dice la Biblia: y sufrió nuestros dolores. Aleluya. Y nosotros le tuvimos por azotados,
por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esa palabra curado en las traducciones originales significa restaurado, renovado. Aleluya. Amén. Volver a nuestro estado anterior. Pero él tenía que someterse totalmente a obediencia para así restaurar el reinado que Dios le había entregado al primer hombre. Aleluya. Amén. Por eso dice la Biblia, ponga atención, que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, en Juan 19:34, uno de los soldados le abrió el costado y una lanza, y al instante salió sangre y agua. Inmediatamente él muere. Cuando le abren el costado, usted sabe que cuando Adán fue creado, dice la Biblia que Dios le dijo que le pusiera nombre a todos los animales. Y tal como Dios pensaba, así Adán lo hizo, porque Adán era el instrumento de Dios. Entonces dice la palabra que no se halló ayuda idónea para Adán. Pero como el hombre fue creado, que todo lo que necesita está dentro de él, pues Dios lo que hizo, como le hacía falta a la mujer y estaba dentro de él, se la sacó de adentro y se la presentó. Entonces, por causa de la caída, ese espíritu de unidad se rompió en el hombre, en la pareja. Y es por eso que hay tanta disensión en los hogares hoy. Por eso la Biblia dice que el diablo vino para matar, para robar, para destruir. Pero Cristo vino para darnos esa vida abundante que Dios había fundado antes de la caída. Amén. Por eso que hay tanto divorcio. Por eso que hay tanta maldición a vida y por haber en los hogares. Pero gracias a Dios que cuando le traspasaron después de muerto Jesús, por donde Dios le sacó la mujer al hombre, ahí Dios estaba restaurando los hogares a como Dios lo creó. Amén. Por tanto, todos los hogares que tengan el Espíritu Santo tienen que mirar por la fe que sus hogares están bendecidos, que sus hogares ya han sido restaurados por la fe, porque todo lo que usted necesita está dentro de usted. Si está pasando por prueba dura en el hogar, mantenga la paciencia, porque Pablo lo dijo, que mientras nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior se está renovando. En el interior, donde está depositado todo lo que usted necesita, está trabajando con su carácter para que cuando amolde el carácter se exteriorice el reinado de Dios en su vida y en su matrimonio. Aleluya. Amén. Entonces, de ese traspaso de la costilla nace la iglesia. Porque dice la Biblia que le derramó agua y sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldición. Y el agua, ¿qué tipo de la palabra? Se mantiene limpiándonos cada vez que cometemos errores. Alabanzas al nombre del Señor. Así que manténgase y utilice la fe, creyendo de que ya en el Calvario todos nuestros problemas se resolvieron. Pero tiene que ser por fe. Utilice la fe. Aleluya, aleluya. Por eso fue que Pablo dijo en la segunda carta de los Corintios, en su capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro,
Aleluya, ya eso está dentro de nosotros. Ese es un tesoro. Y tesoro significa almacén de objetos valiosos. Y este cuerpo es un almacén de todos los objetos valiosos de Dios. Este cuerpo por dentro está lleno de los frutos. Y Dios quiere que nosotros lo cultivemos con la obediencia para que esos frutos salgan a flote. Especialmente el de la fe. Porque la fe, como decíamos esta mañana, es como un imán. La fe atrae el amor. La fe atrae la paciencia. La fe atrae los frutos del Espíritu Santo. Y a través de esa fe se atraen todas las bendiciones de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que tienen fe. ¿Y qué es lo que es un galardón? Un premio. ¿Qué es lo que es un premio? La oración contestada. Lo que usted desea, lo va a ver. Amén. Pero utilice la fe y manténganse a través de esos frutos del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando esos frutos se activan, no hay ley que impida que la bendición de Dios se active sobre nuestra vida. Por tanto, manténgase tranquilo que ese tesoro está dentro de usted. Y por eso Pablo dijo esta palabra que vamos a leer ahora. Oiga lo que dice. Segunda de Corintios. En su capítulo 4, verso 10. Pablo dijo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo exterior. Gloria al nombre del Señor para siempre. Por tanto, dice Pablo en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando por los sufrimientos, el interior, no obstante, está renovando, restaurando en el cuerpo exterior lo que usted y yo necesitamos. Por tanto, no temas, porque cada vez que viene una tentación para usted vivir en la carne, usted se niega, pues ahí se apunta algo, una renovación de Dios. Por eso dice la Biblia: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Amén. Por eso fue que Jesús, cuando iba rumbo al Calvario, Él se negó a Él mismo. Cuando llegó a Getsemaní y gritó y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿qué haré? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque momento después, cuando Él cede a esa obediencia en la cruz del Calvario, se exterioriza la gloria de Dios, no solamente para Él, sino para todos nosotros. Porque sigue diciendo Él en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce, oiga bien, produce, en otra manera, da fruto, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa eso? Que al nosotros estar ajustado, alineado a la palabra de Dios, la gloria de Dios se exterioriza. Y esa gloria, que es como un peso que atrae, porque los pesos atraen, son como el imán, repito, que eso atrae. Es una fuerza que atrae y se exterioriza, y de esa manera podemos arrebatar, despojar, vencer toda maldición del enemigo y adueñarnos como somos nosotros. Amén. Y conquistar lo que a nosotros como hijos nos pertenece. Por eso, mientras Jesús sufría en la cruz, estaba restaurando. Aleluya. La cruz representaba la maldición.
amén, representaba el degrado del hombre. Pero en la cruz de Calvario, Jesús va y restaura la condición de rey sobre nosotros. Por eso, en un momento dado, Pilato, queriendo aprovechar la oportunidad, creyendo él que él estaba débil en su condición, le hizo una pregunta a Jesús. Un día después lo iban a crucificar y él le pregunta: ¿tú eres el rey? Creyendo que Jesús se iba a confabular con él. Y Jesús rápidamente le contestó. Oye, tenía la cabeza casi doble de los golpes, tenía los ojos hinchados de los sufrimientos, de los golpes, pero ahí él estaba restaurando la mentalidad de Dios en nosotros. Pilato le dice: ¿tú eres rey? Y Jesús le contestó: tú lo has dicho, yo soy rey. No negó su identidad. Y eso es lo que Dios quiere en medio de la prueba de nosotros. Que nosotros no neguemos lo que somos con los hechos. Amén. Amén. Que en nuestra naturaleza se manifieste a través de las pruebas de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Aleluya. Y dice la Biblia en Lucas 23:38 que cuando él murió, había también sobre él el título escrito con letra griega, latina y hebrea, que decía: este es el rey de los judíos. Amén. No lo pudieron negar, porque él no lo negó. Y en la condición que estaba, como él era la autoridad máxima, y no lo negó, así mismo esa palabra tenía que darse en la cruz: este es el rey de los judíos. Y si nosotros no dejamos caer al piso la palabra que está escrita, esa palabra se va a cumplir en nosotros. Es por eso que nosotros debemos de confesar con nuestra boca, declarar por nuestra boca lo que ya somos. Que somos personas bendecidas, somos personas herederas, somos personas victoriosas. Amén. Por tanto, no temas, porque usted y yo nacimos para reinar. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba para el Calvario, le hizo falta de todo. Siendo él el dueño, creador del agua, le dio sed. Amén. Por eso que el apóstol Pablo dice que cuando Jesús estaba en el Calvario, la Biblia dice en 2 de Corintios, en su capítulo 8, verso 9, dice: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto nos amó a nosotros, que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Entonces en la cruz, Él se hizo el pobre para restaurar la riqueza por la cual Dios creó al hombre. Amén. Para eso fue al Calvario. Y es por eso que a través del Espíritu Santo ya esa riqueza, ese tesoro está dentro de nosotros. Aleluya. Y a medida de que usted y yo seamos probados, pues se vaya activando lo que usted y yo necesitamos, se vaya exteriorizando. Por tanto, no temáis, manada pequeña, porque a vuestros padres le ha placido darnos un reino. Nos han entregado un reino. Somos los hijos de Dios. Aleluya. Nacimos para reinar. Por eso Isaías profetizó que cuando Jesús muriera en la cruz del Calvario, dice la Biblia en Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes. Y nosotros estamos ahí. ¿Cuántos son grandes? Todos somos grandes, porque tenemos el Espíritu Santo. Para Dios no hay pequeños, todos somos de una estatura, somos grandes en Dios. Amén. Por eso Pablo habló en Filipenses, en su capítulo 2, verso 9, dice: por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si en el Antiguo Testamento David pronunció esta palabra cuando agarró la piedra en el nombre de Jehová, imagínense, derrotó al gigante y ya esa palabra está dentro de nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, por eso la palabra del Señor dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí es que Pablo dice que todo ya está bajo de nuestros pies, porque nacimos para ser rey. Nacimos para ser hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No nacimos para ser príncipe. No, príncipe era en el Antiguo Testamento. Ya yo soy un rey, porque la Biblia lo dice. El nuevo pacto dice que yo soy un rey, yo no soy príncipe. Así que no me diga príncipe. Dígame rey o hijo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Entonces, la Biblia dice, oiga bien, que cuando Jesús resucitó de los muertos, tenía que cumplirse y estar escrito lo que el Padre le había dicho a María, de que su reinado iba a ser para siempre, que su reino no iba a tener fin, que era un reino sempiterno para toda la eternidad. Y ahí entramos nosotros. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús resucita de los muertos, la palabra dice que María Magdalena lo agarró. Y la Biblia dice en Juan capítulo 20, verso 17, que Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no ha subido a vuestro Padre y vuestro Padre Dios, que es el Padre de ustedes. Pero ven, dile a mis hermanos, a mi discípulo, amén, que voy a mi Padre, que es el Padre de ellos también, y que voy a mi Dios, que ese es el Dios de ellos. Y dice la Biblia que María se fue a darle la noticia, pero mientras María se fue, Jesús sube al Padre. La Biblia dice en Daniel, en su capítulo 7, versos 13 y 14, que ahí es donde Daniel ve la visión. Todos sabemos que cuando Jesús fue levantado, subió en una nube, y dice la Biblia, vi como un hijo de hombre que subía en una nube. Y le fueron presentados al anciano de días. El anciano de días representa al Padre, el más viejo de la antigüedad. El anciano de días. De día representa la palabra. La claridad representa la obediencia. Por eso dice el anciano de día. Porque Dios es siempre obediente a su propia palabra. Entonces, la Biblia dice que cuando se lo presentan al anciano de día, el Señor se presenta que había cumplido con su trabajo. Y dice la Biblia en Daniel 7:14 que se le entregó poder, reino, dominio y un reino que jamás será destruido. Y dice la Biblia que cuando se le otorgan esos honores, que es la palabra que el mismo Padre le declara a María antes de salir embarazada, que el que iba a tener en su vientre y se le iba a entregar un reinado que jamás iba a ser destruido. Y cuando le dice que se le iban, era que estaba para el futuro, porque él no había muerto en la cruz. Pero ya al morir en la cruz, Dios cumple con su compromiso y le entregan el reinado que Dios le había entregado a Adán antes de la caída. Por eso dice en Génesis que el hombre fue creado para dominar, para mandar, y se le entregaron ese reino. Ahora Jesucristo, a través de ese acto de obediencia, recupera el reino. Y dice la Biblia, oiga bien, en Juan 20:19,
En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: que Dios, la paz de Dios esté con usted. Y dice la Biblia que le mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús le volvió a saludar. Le dijo: como mi Padre me envió, así también yo lo envío. Y sopló sobre ellos y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Aleluya. En ese momento, el reino de Dios pasa a los hombres de buena voluntad que creyeron en el sacrificio del Calvario. Por eso la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo murió en una cruz y resucitó de los muertos, somos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Inmediatamente nosotros creemos en el sacrificio de la cruz y que Jesús resucitó y está vivo. La Biblia dice en Efesios, en su capítulo 1, verso 3, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 1:21, Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a ese reino. Nos ha dado la bendición especial, nos ha puesto su marca, nos ha sellado con su Espíritu Santo, que es la garantía de que somos herederos, hermanos y hermanas y amigos. Aleluya. Ya a través del Espíritu Santo, Dios en el planeta nos ha trasladado a un reino inconmovible. Amén. Somos esa nueva ciudad asentada por un monte que no se puede esconder. Somos la luz del mundo, porque el candelero es el Espíritu Santo. Aleluya. Por tanto, ya el reino lo tenemos dentro del Espíritu Santo. Y si tu amigo quiere pertenecer a ese club de los redimidos, tiene que dar el paso de abrir tu corazón y confesar con tu boca para que el Espíritu Santo entre, y de esa manera, amén, unido, proclamar la victoria de Dios en nuestra vida y así cumplir con la asignación que Dios te dio cuando te envió al planeta. Sean bendecidos. Si algún amigo quiere repetir conmigo esta palabra, entrará al club de los redimidos, de los lavados con la sangre de Cristo. Repita conmigo esta palabra y diga: Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y la sangre que tú derramaste me limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por morir en la cruz y salvarme. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Si hizo esa oración conmigo, congrégase en una iglesia evangélica de su agrado, de su gusto. Amén. Si vive cerca de la iglesia apostólica El Maestro en la Romana, pues allí estamos para servir. El teléfono de la iglesia es 809-550-3897 y el celular 809-710-7065. Así que todos sean bendecidos. Mañana a las 5 de la mañana estaremos en el último día de la guerra espiritual de 40 días, celebrando la victoria. Así que mañana a las 5 de la mañana, de 5 a 6, nos veremos. Sean todos bendecidos. Un abrazo.